Bueno, entonces vamos a poner acá, espera, voy a empezar un documento nuevo. Voy a grabar problemas. Estoy grabando mientras. Entonces, vamos a ver lo que se llama las flotación. ¿Sí? Que se va a basar ahora entonces en el principio de Arquímedes. Que fue el que dijo Eureka. Arquímedes era un ingeniero, se lo puedo considerar un ingeniero por aquella época, que inventor, que vivía en la ciudad de Siracusa. Entonces hay todo un cuentito que es inchequeable, como en muchos cuentitos de la ciencia, que después les cuento y ahora no perdamos tiempo. Entonces, si yo tengo un cuerpo sumergido en un líquido, vamos a representar a un cuerpo como, no sé, una cajita vista de perfil que está adentro de un recipiente. Entonces, vamos a empezar explicando esto con un cuerpo que no puede flotar. Entonces, acá yo tengo, ¿no?, por acá arriba el nivel de líquido y el cuerpo está abajo del agua, pero lo voy a tener que sostener con una soguita, con algo, ¿sí?, para que no se me vaya al fondo. Bien. Entonces, voy a tener acá una soguita que lo está sosteniendo, ¿sí? Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, entonces tendríamos primero la fuerza que siempre está, porque estamos en el planeta Tierra, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Eh? Ah, ¿eh? ¿Eh? ¿Están atentos? ¿Están despiertos? Entonces tenemos el peso, que apunta para abajo. Pero como este cuerpo está sometido, ¿sí?, está sumergido en el líquido, la cara inferior del cuerpo, ¿sí?, recibe una presión. Lo voy a hacer más chiquita. Acá vamos a imaginar esto, estas flechitas representan a la presión de la cara inferior, así queda más lindo. Y la presión de la cara superior va a ser un poquito menor, porque está a menos profundidad, ¿sí? Entonces vamos a llamar a esas presiones, ¿sí?, la presión 2, la de abajo, y la presión 1, la de arriba, ¿sí? Claramente podemos darnos cuenta que la presión 2 es mayor que la presión 1, porque está a más profundidad, ¿no es cierto? Bien. Después vamos a tomar acá dos medidas de profundidad, que son la profundidad de la cara de arriba, le voy a llamar H1, y la profundidad de la cara de abajo la voy a llamar H2. Perdí mi mano, acá está. Entonces ya voy a tener acá H1 medidos desde la superficie del líquido libre. Acá tengo una profundidad 1, H1 y H2. Así, ¿no es cierto? Esto es H1 y H2. ¿Ok? Entonces, sabiendo que la presión es fuerza sobre superficie, yo podría empezar calculando lo que sería la fuerza que ejerce la presión de abajo hacia arriba en la cara 2, ¿se entiende? F2 es la fuerza que el líquido, mediante la presión 2, ejerce sobre la cara de abajo. F2, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser presión 2 por la superficie de la cara, que es la misma de la cara de arriba. O sea que la fuerza 1 va a ser la presión 1 por la superficie de la cara. A su vez, la fuerza 1 va a ser igual a la presión 1 por la superficie de la cara. ¿Bien? Entonces, como resultado de esto, es evidente que la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. ¿Sí? Si la presión 2 es mayor que la presión 1. ¿Cierto? O sea, la fuerza 2 entonces tiene que ser mayor que la fuerza 1. ¿Bien?
Bueno, entonces quiere decir que hay una fuerza neta hacia arriba. A esa fuerza neta la vamos a llamar empuje. El empuje E es justamente la diferencia entre F2 y F1. Y en este caso, como el cuerpo está colgando esta soguita, no equipara al peso del cuerpo. Bien, este es el peso P y esa fuerza E es un poquito menor al peso, ¿sí? Y está complementada. ¿Cuánto le ponemos? Al empuje le voy a poner 3 cuadraditos. Y está complementada por una fuerza adicional que produce la soga, que la paso a llamar tensión de la soga, T. ¿Sí? O sea que acá tengo el empuje y la tensión de la soga. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, entonces, volvamos al empuje. El empuje es F2 menos F1. Así que F2 sería, ¿cuánto vale la presión 2? Sería la densidad del líquido por G por la profundidad 2. Y la presión 1 es la densidad del líquido, le estoy poniendo una L de líquido acá, media rara, por G por la altura 1. Por lo tanto, acá puedo hacer, ¿sí? Esto sería delta del líquido por G, ¿ves? Por la superficie, por H2. Y lo mismo sería en H1, por lo tanto lo puedo sacar factor común, ¿lo ven? ¿Vamos bien? Pero resulta que esto que tengo acá, S por H2 menos H1, mira, ¿quién es H2 menos H1? Es la altura del cuerpo. Esto es H2 menos H1, ¿sí? De acá a acá es H2 menos H1, ¿sí? Delta H. Y esta medida, multiplicada por la superficie de una cara, ¿no es el volumen del cuerpo? Es decir, que esto que tengo acá no es otra cosa que el volumen del cuerpo. ¿Sí? Entonces llegamos a la fórmula del empuje que dice que es la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo. Salute. ¿Y cómo se interpreta esto? Esto que tengo acá, que se mide en Newton, ¿no es cierto? Sí, no es otra cosa que el peso del volumen de líquido que ocupa el cuerpo. Le dicen el líquido desalojado. El volumen del cuerpo desaloja una cantidad de líquido. ¿Bien? Entonces, esa es la fórmula del empuje. Es la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo. En otra época, a este producto de densidad del líquido por G se lo conocía como peso específico. ¿Sí? La hemos abandonado el concepto de peso específico porque, bueno, con los viajes espaciales, el peso específico no es una propiedad de ninguna sustancia, porque vos te llevas la sustancia a la Luna y le cambia el peso específico. Entonces la propiedad de la sustancia es la densidad, ¿no? Porque el peso es algo que depende del lugar, depende del planeta, ¿está bien? Así que hemos abandonado por completo el concepto de peso específico, ¿sí? Bueno, entonces, pero queda claro que delta G por el volumen, ¿sí? No representa otra cosa porque delta, si lo multiplicas por el volumen, te da masa, tiene unidades de masa. Pero esto es delta del líquido por el volumen del cuerpo. Entonces, el delta del líquido por ese volumen de líquido es el peso del líquido, es la masa del líquido. Y por G es el peso del líquido. ¿Estamos bien? Bien. Masa por gravedad, peso. Bien. O sea que el empuje es una fuerza hacia arriba que es igual a lo que pesa el líquido desalojado por el cuerpo. Pero es una fuerza hacia arriba. Bien. Entonces, eso es lo que dice el principio de Arquímedes y que lo pueden escuchar en La gallinita dijo Eureka. Bien enunciado. Más líquido ¿Cómo? desocupa, o más empuje, entonces no. No, porque vos podés tener
por eso, pero vos imaginate que eh, si nosotros acá ponemos el peso del cuerpo, el peso del cuerpo sería la densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. Bien. Y acá vemos que el empuje, el peso del cuerpo es mayor que el empuje, ¿no? Entonces, si comparamos, acá tengo densidad cuerpo, G, volumen cuerpo, y acá tengo densidad líquido, G, volumen líquido. La conclusión es que son las densidades, ¿ves?, las que definen si un cuerpo se hunde o flota. Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, el cuerpo se hunde. Y como en este caso, para que no se hunda, lo tengo colgado de un hilo. ¿Y por qué lo colgué de un hilo y no lo apoyé en el fondo, chicos? ¿Por qué lo colgué de un hilo y no lo apoyé en el fondo del recipiente? ¿Por qué? ¿Se hundiría? Sí, quedaría ahí, ¿no es cierto? Pero recibiría presión de abajo hacia arriba. Exacto. Entonces, bueno, yo conocí un profesor de un colegio que falleció, un tipo que falleció joven, que hacía una experiencia, tenía una pecera de vidrio y se hizo hacer un pan, un prisma de plástico, creo que era de acrílico, muy bien pulido, que el tipo lo ponía y flotaba, ¿no? Y él lo empujaba hasta el fondo, lo apretaba bien contra el vidrio para que desaloje todo el líquido del fondo y el bloque se quedaba ahí pegado. Porque al desalojar el líquido de abajo, solamente recibía presión de arriba. Entonces no flotaba. ¿Entendés? Bien. Pero en este caso, como es un cuerpo que no flota, podríamos hacerlo. Pero yo no podría haber hecho la deducción del empuje en ese caso porque no tenía presión de abajo. Solamente hubiera tenido presión de arriba. ¿Ok? Claro, para hacer esto en la realidad tenés que tener dos superficies bien pulidas para que desaloje completamente el agua, ¿sí? Y no te quede nada de agua abajo. Bien. Además está la tensión superficial. Habría que ver. Es medio, por ahí es medio trucha la prueba esa. Ahora estoy dudando. Bueno, ¿y qué pasa si un cuerpo flota? Y si flota, entonces, si flota, vamos a dibujar un recipiente. Y ahora le metemos el nivel de líquido por acá. Y vamos a dibujar un cuerpo que está flotando. Bueno, si está flotando, está en equilibrio de fuerzas ahora, porque se queda ahí solito. Y lo que tiene ahora es un volumen sumergido, que sería este. BS quedó como el traste. Es el volumen sumergido el que produce el empuje necesario para que se equilibre el peso. Si en este caso el peso es igual al empuje, está en equilibrio. ¿Está bien? Entonces el peso es masa, o sea, el peso es masa por gravedad y el empuje vimos recién, delta del líquido por G, en este caso por el volumen sumergido, ¿ves? Y la masa del cuerpo la podemos poner como densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, que es el volumen total, que es mayor que el volumen sumergido, ¿ven? Y eso por G va a tener que ser igual a delta del líquido por G por el volumen sumergido. ¿Ves? Acá se me va G. Entonces, ¿ves? Yo acá veo que el producto delta cuerpo tiene que ser igual al producto delta líquido volumen sumergido. Por eso, al ser el delta del cuerpo menor a la densidad del líquido, se produce este fenómeno. ¿Ves? Porque tenés que multiplicar la delta del cuerpo por un número más grande para que te dé lo mismo que la densidad del líquido, que es mayor, multiplicado por un número más chico, ¿no? Volumen cuerpo es igual, es menor, perdón, el volumen del cuerpo es mayor que el volumen sumergido. ¿Está bien? Y el volumen del cuerpo es el total. ¿Bien? ¿Se entendió?
Vamos a hacer un par de problemas. Tenemos 10 minutos. Agrego acá. Tuki. Dice, el peso de un cuerpo es 20 newton. Qué loco, ¿no? Porque nadie va y dice, me pesé ayer y bajé, ¿cuánto pesa ahora? Peso 79 newton. No, yo estoy el promedio, ¿no? Bueno, entonces un tratamiento de alcohol de 0,8 gramos de sodio, solamente 8 newton. El peso aparente, en el esquema que hice antes, la soguita que puse para sostener el cuerpo, si la soguita esa que sostiene el cuerpo ahí colgando, sumergido, fuera un dinamómetro, tuviera algo que mide la fuerza que hace la soga. A eso lo llamamos peso aparente. ¿Sí? Y así fue como Arquímedes, que en Siracusa le había colgado un fiebre y se coronó y dio una cantidad de oro y la vieron una corona que no lo dolor. Así, bueno, no hay que lo tenés ahí en el pulmón. Entonces, aparente de quién, no lo copié. Dice el peso de un cuerpo, tuki tuki, copiamos y talento. Dentro de un rato puedo recortar el pedazo. Bueno, entonces el peso real del cuerpo es 20 newton y el peso aparente 18. Quiere decir que el empuje, ¿cuánto vale? El peso aparente es el peso cuando está sumergido en el líquido, ¿sí? En alcohol. Así que si afuera del alcohol pesa 20 y sumergido en alcohol pesa 18, ¿cuánto vale el empuje? Chicos, 2 newton, ¿cierto? Bueno, entonces en la pregunta A, listo, se contesta mentalmente, ¿no? No hay que hacer ninguna cuenta. Y ahora sí, con ese valor de empuje podemos calcular el volumen del cuerpo. ¿Sí? Ahí está, llegó. Llegó el correo. Este lento está para... Qué lenta que está, pobrecita. Entonces el esquema sería así. Tenemos el cuerpo... ¿Por qué no escribe? No escribe. Va a que cortar el video. Ahí, parece que se restableció. Acá le ponemos, ¿sí? Un dinamómetro que está midiendo cuánto pesa el cuerpo sumergido en alcohol. ¿Entendés? Entonces el dinamómetro, ¿qué está marcando? Yo acá tengo el peso del cuerpo, que es 20 newton, y el empuje del cuerpo, más el peso aparente. El peso aparente es 18. Uy, Dios, no puedo ni escribir. Por lo tanto, el empuje tiene que ser 2 newton, para que esté en equilibrio. ¿Se ve? Bueno, entonces si yo sé que el empuje es 2 newton, ¿a qué era igual el empuje? A delta del líquido por G por el volumen del cuerpo. ¿Está bien? Así que tenemos el empuje 2 newton. Densidad del líquido, ¿cuánto sería? Así no me sirve, ¿no? Serían 800, tenés que multiplicar por 1000, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Por G, 10 metros sobre segundo al cuadrado, volumen del cuerpo. Y de acá va a salir el volumen del cuerpo en metros cúbicos. ¿Está bien? Porque este producto kilogramo metro sobre segundo al cuadrado se cancela con estos newton, ¿ven?
porque kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y metro cúbico paso multiplicando. Así que me queda 2 y 800 por 10, que es 8000, pasa dividiendo. Metros cúbicos. Bien. ¿Sí? Así que esto da 2 sobre 8, 0,25. Y sobre 1000, alguien que haga la cuenta, por favor, porque siempre me hago lío. 2,5 por 10 menos 4. 0,0025 metros cúbicos. Por lo tanto, 2,5 tenemos metro cúbico, decímetro, 250. Si corro coma 3 lugares para la derecha, tengo decímetro cúbico. Y 3 lugares más, centímetros cúbicos. Son 250 centímetros cúbicos. ¿Está bien? A ver, uno más. El 2 es exactamente igual, chicos. El 3 se ata un bloque de 5 kilos de hierro a un dinamómetro y se sumerge en un fluido de densidad desconocida. El índice del dinamómetro indica 6,16 newton. ¿Cuál es la densidad del fluido? Bueno, en vez de despejar el volumen, despejar la densidad. Si la densidad media del cuerpo humano es 0,96 kilogramos por litro, ¿qué masa de plomo debería añadirse a un nadador de 85 kilos que bucea en agua dulce para que el empuje iguale al peso? Qué lindo este. Hacemos este y nos vamos. Uy, hasta que venga. Recién llamé a Rappi para que me traigan una herramienta de recortes. Ahí viene, mirá, qué rápido. Ahí llegó. ¿Qué? 2. Oh, encima me equivoqué de problema. ¿Cuál agarré? El 3. Qué pedazo de pedazo. Encima no me da bola. Mirá lo lenta que está, no se puede creer. Ah, ya me faltó un toque. Uy, Dios mío. Llamando herramienta de recortes. El 4 es el que queremos copiar. La densidad media del cuerpo humano. Ah, sí. Algo estaba haciendo. Ahí apareció la pantallita negra, un flashazo. Algo raro está haciendo el sistema operativo. Me están espiando del gobierno de la ciudad. Están viendo si estoy hablando de educación sexual. Dale, loco. ¿Ves? Pantallita negra, ¿la vieron? ¿No la vieron? ¿Qué pasó? Se borró todo el... Uy, se borró el archivo este. La señal, profe. Se perdió el archivo. Mirá, está en blanco la página. O hay dos abiertos, o está en blanco la página y la perdimos. Sí, la perdimos. Bueno, todo lo que escribí antes se perdió. Quedó en el video y no hay archivo de respaldo. Qué bronca. Y sigue apareciendo la pantallita negra. Me están espiando, chicos. Yo no soy paranoico, pero me están espiando. Ay, se borró de nuevo. Buah. Bueno, seguimos la... Bueno, acá vino.
Bueno, entonces, ¿qué masa de plomo debería tener el generador de 85 kilos? Entonces yo tengo un cuerpo de cuerpo es 85 kilogramos y quiero que el empuje igual al peso. Entonces, si la densidad, o sea, lo que necesito es que la densidad del cuerpo sea igual a la densidad del agua. Bien, partimos de eso. Yo necesito que la densidad del cuerpo sea igual a la densidad del agua. O sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien. Entonces, ¿cómo es la densidad del cuerpo? Sería la masa del nadador más la masa agregada de las pesas sobre el volumen. Considerando que no hay variación de volumen al agregarle algo, Claro. Sí, pero no tengo el volumen del chabón. lo puedes sacar. Sí, con la masa. Tengo que la densidad del cuerpo es 85 kilogramos dividido el volumen del cuerpo, ¿no? Del nadador. Y esto vale 0,96. Bueno, vamos a multiplicarlo por 1000 para que ya nos quede en las unidades internacionales. Serían 960 kilogramos sobre metro cúbico. Y de acá puedo despejar el volumen del nadador, que serían 85 kilos dividido 960. Y me dan metros cúbicos. Se van los kilogramos. ¿Cuánto te da esto? ¿0, cuánto? 0,088. ¿0,0? Sí, puede ser. Sí, ¿Y después del otro 8 qué viene? un 5, ¿Y después? un 4. Gracias. Bueno, esto me dio en metros cúbicos. Bien. Si lo que hacemos pasar a litros son 88,5 litros. ¿Está bien? Por eso te pedí otro decimal más, así tenemos un poquito más de precisión. Bueno, entonces este es el volumen del nadador, que es lo que voy a poner acá. Y esto quiero que dé 1000. Bueno, entonces acá va 85. Y de ahí despejamos la masa de las pesas. Bueno, seguimos el viernes. Bueno, una lástima que se perdieron los otros dos problemas. Cortar la grabación, así se te recuperas la vida de la máquina.